Lo último que recuerdo antes de que el mundo se hiciera pedazos fue el blanco cegador de unos faros viniendo directo hacia mí. El tirón violento del volante, y un pensamiento fugaz y estúpido. Olvidé darle de comer al gato. Luego, nada. Un vacío. No pacífico, solo nada. Lo primero que recuerdo después fue el olor. Antiséptico, aire viciado, y debajo de todo, ese aroma metálico, íntimo, de mi propia sangre. Un pitido constante era la banda sonora. Mis párpados eran losas de concreto. Reacciona, múltiples fracturas, bazo, esposo, voces que iban y venían. Intenté hablar, pero mi garganta era un desierto de vidrios rotos. Un dolor más profundo, un universo entero de sufrimiento. Esperaba justo debajo de la neblina de los medicamentos, y supe que si despertaba por completo, me consumiría. Así que floté. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. El tiempo mentía en esa habitación. Podrían haber sido minutos o días antes de que lograra abrir los ojos. La luz era cruel. Una placa del techo con una mancha marrón de humedad me devolvía la mirada. Moví la cabeza. Error. El dolor recorrió mi columna como fuego. Oh, volviste con nosotros. Un rostro apareció. Ojos amables. Sonrisa cansada. Enfermera. Su placa decía Chloe. Bienvenida de vuelta, Piper. Estás en la UCI. Tuviste un accidente de auto. ¿Recuerdas algo? Intenté negar con la cabeza, pero me detuve. Se me escapó un gemido. Duele. Lo sé, cariño. Lo sé. Estamos controlando tu dolor. Tuviste mucha suerte. Ajustó la vía. Tienes algunas costillas rotas, una fractura de pelvis, una conmoción cerebral, y el bazo se rompió. Tuvimos que operarte. Has estado inconsciente un par de días. Operarte. La palabra atravesó la niebla. Mi esposo. Mi voz era la de una extraña. Áspera y débil. La sonrisa de Chloe se tensó apenas en las comisuras. Ya lo llamamos. Viene en camino. Estoy segura de que tu contacto de emergencia era tu madre, Linda Walsh. Está en un vuelo desde Kentucky. Debería llegar esta noche. Mamá. Una ola de alivio tan fuerte que parecía una droga nueva. Y luego, la otra parte. Ya lo llamamos. No está aquí. Pasado. Volví a hundirme. Cuando regresé, la luz era distinta. Más tenue. El dolor, una presencia constante que trituraba todo. Y había una figura en la silla junto a la ventana, recortada contra las luces de la ciudad de San José. Mark. El nombre raspó al salir. La figura se movió. Se levantó. Era él. Abrigo Armani. El que le había regalado la última Navidad, colgado sobre su brazo. El cabello perfecto. Parecía que venía de una reunión de negocios, no de una vigilia junto a la cama de su esposa. Piper. Dios. Se acercó. No me tocó. Solo miró hacia abajo. Su expresión era un mapa complejo de irritación. Y algo más. Inconveniencia. Me asustaste muchísimo. Perdón, susurré, la respuesta automática de toda una vida. ¿Qué pasó? La policía dijo que hiciste aquaplaning en la autopista 85 con esa lluvia. Te dije hace meses que cambiaras las llantas de esa camioneta. Se pasó la mano por su cabello impecable. Lo miré. Mi mente intentaba conectar los cables. Casi muerta, cama de hospital, llantas. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 3 días. Me estaba volviendo loco. Tuve que cancelar la presentación de Denver. Finalmente se sentó, arrastrando la silla con ruido. Los doctores dicen que va a ser un proceso largo. Meses de rehabilitación, fisioterapia, todo eso. Meses. La palabra rebotó en el hueco doloroso de mi pecho. Dijeron que tuvieron que operarme el bazo. Sí, me llamaron. Estaba en una cena con clientes. Tuve que salir. Firmé los papeles por teléfono.
Lo dijo como si hubiera resuelto un correo complicado. ¿Tú, no estabas aquí? La pregunta salió pequeña. Infantil. Perdida. Piper, sé razonable. Estabas en cirugía. No había nada que pudiera hacer. ¿Quedarme en un pasillo? Además, el acuerdo con McKinley está pendiendo de un hilo. Era crucial que yo estuviera en esa cena. Se inclinó hacia mí, bajando la voz a ese tono confidencial que antes me hacía sentir que éramos un equipo. Mira, el hospital tiene una atención excelente. La mejor. Ya hablé con un servicio para conseguirte una enfermera privada cuando te den el alta. Todo está resuelto. Una enfermera privada. No voy a estar contigo. No vamos a superar esto. Mamá viene, dije, necesitando aferrarme a algo real. Algo cálido. Suspiró. Largo. Cansado. Claro que viene, Piper. Me encanta tu madre, pero ya sabes cómo es. Va a aparecer, tratarme como el villano por tener trabajo y llenarte la cabeza con su sabiduría de Kentucky. Esto va a ser cosa de 6 meses, lo sé. La rabia atravesó la morfina. Limpia. Ardiente. Viene a cuidarme porque no puedo caminar, Mark, y se lo agradezco. Sí, dijo, tenso. Lo sé. Solo que, el momento es terrible. Esta promoción. La fusión. Es por nosotros, por nuestro futuro. La casa en Tahoe de la que hablamos, está al alcance. Pero necesito estar al 100% ahora. Lo entiendes, ¿verdad? Lo miré. El hombre con el que me casé. El que prometió amarme en la salud y en la enfermedad. Estaba hablando de una casa de vacaciones mientras yo tenía tubos saliendo de mi cuerpo. Necesito dormir, dije, cerrando los ojos. Apagándolo. Claro, sí. Tengo un vuelo temprano a Nueva York. Te llamo mañana. Se levantó. Sentí como su sombra se alejaba. Se detuvo en la puerta. Intenta hablar con tu madre, ¿sí? Quizás no necesita quedarse los 3 meses completos. Podemos conseguirte a alguien que viva contigo. Y se fue. La habitación se volvió más fría. El pitido se burlaba de mí. Repetí la conversación una y otra vez. Firmó los papeles por teléfono, durante una cena con clientes. La siguiente vez que desperté, el mundo era suave. No suave de paz, sino suave de un dolor profundo e inevitable. Y había una mano sosteniendo la mía. Una mano conocida. Firme. Con una pequeña cicatriz de un viejo accidente en el jardín. Mamá, logré decir. Su rostro apareció, y fue lo mejor que había visto desde los faros. Sus ojos, del mismo tono avellana que los míos, estaban enrojecidos y llenos de lágrimas, pero su sonrisa era una fuerza de la naturaleza. Hola, mi niña. Su voz, cálida, con ese acento de Kentucky que nunca perdió, era como una manta. Mira nada más. Casi le das un infarto a esta vieja. Las lágrimas, las primeras de verdad, se desbordaron. Lo siento. SHH, nada de eso. Apartó mi cabello de la frente con una suavidad infinita. Descansa. Ya estoy aquí. Te tengo. Por primera vez desde que el metal gritó y el vidrio explotó. Me sentí a salvo. Dormí. Mamá fue a la guerra. No con espadas. Con una libreta de cuero y una persistencia educada pero firme que ponía nerviosos a los administradores. Entraba y salía de la conciencia, sintiendo su presencia como una constante, dormitando en la silla, hablando en voz baja con las enfermeras, haciendo preguntas. Estaba más lúcida a la tarde siguiente cuando una mujer joven, con zapatos cómodos y expresión amable, entró. Señora Walsh. Soy Sara, del área de trabajo social del hospital. ¿Cómo se siente hoy? Piper, corregí débilmente. Y, he estado mejor. Sonrió. Lo imagino. Estoy aquí porque estamos coordinando su plan de cuidados a largo plazo. Entiendo que pronto será trasladada a rehabilitación con internación. Miró a mi madre, que estaba sentada muy erguida. Ese es el plan, dijo mamá, con voz amable pero firme.
Perfecto. Necesitaremos que el cuidador principal esté presente en esas conversaciones. Su esposo, Mark, figura como su apoderado médico y familiar directo. Hemos dejado algunos mensajes sobre la reunión de coordinación. Mi estómago, o donde solía estar, se contrajo. Está viajando por trabajo. La sonrisa de Sara no desapareció, pero sus ojos cambiaron levemente. Entiendo. Bueno, es importante que él esté involucrado, o que tengamos la documentación adecuada si otra persona tomará decisiones en su nombre, dado el alcance de sus lesiones. Habrá decisiones que tomar. Mamá se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesita? Una tutela temporal. O una actualización del poder médico firmada por Piper, designándola a usted. Solo facilitaría las cosas legalmente hasta que su esposo esté más disponible. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. ¿Más disponible que qué? ¿Que su esposa casi muerta? Traiga los papeles, dijo mamá, sin dejar espacio para discusión. Ella los va a firmar. Mamá, no sé si Mark. Piper and Walls, dijo, girándose hacia mí. Estás en una cama. Rota en 1000 pedazos. Yo estoy aquí. Él no. ¿Quién quieres que se asegure de que recibas la atención que necesitas? ¿En quién confías para sentarse frente a los médicos y pelear por ti si tú no puedes? Vi a Mark, con su abrigo, hablando de la casa en Tahoe. Vi los ojos de mi madre, rojos, furiosos, llenos de amor. Tú, susurré. Esa es mi niña. Se volvió hacia Sara. Los papeles. Por favor. Era algo pequeño, una firma en un formulario, pero se sintió como la primera bocanada de aire real que tomaba desde el accidente. Como si recuperara algo que me habían quitado. El patrón quedó establecido. Mi mundo se redujo al horario de los analgésicos, al ritual humillante de la chata, al lento y agonizante trayecto de la cama a la silla de ruedas. Mamá era mi roca, mi voz, mi defensora. Aprendió los ejercicios de fisioterapia antes que yo. Discutía con la aseguradora por teléfono en el pasillo, con una voz baja y firme que daba miedo. Me traía comida de verdad a escondidas cuando la gelatina del hospital se volvía insoportable. Y Mark llamaba. Era un martes, una semana después de que mamá llegara, cuando por fin estuve lo bastante lúcida como para sostener un teléfono más de un minuto. Piper, ¿cómo está la paciente? Su voz sonaba metálica, lejana. De fondo se escuchaban anuncios de aeropuerto. Viva, dije, seca. Con dolor. Aprendiendo lo que se siente una pelvis fracturada. Claro, escucha, lo siento mucho, pero el viaje a Nueva York se alargó. Este acuerdo es una bestia. De aquí me voy directo a Los Ángeles. Otro cliente potencial. Enorme para la firma. ¿Cuándo vuelves a casa? Casa. La palabra me resultó extraña. Quise decir el hospital. El hospital era mi casa ahora. Hubo una pausa. Larga. Pronto. La próxima semana. Seguro. Paso por el hospital, te lo prometo. La promesa sonó vacía. Resbaladiza. ¿Y tu madre? ¿Ya te está volviendo loca? Me está salvando la vida, dije. Y la verdad se me quedó atascada en la garganta como una piedra. Se rió. Corto. Sin humor. Seguro que sí. Escucha, tengo que cortar. Ya están embarcando. Dile a los médicos que envíen las facturas al seguro. Te quiero. La llamada murió. Te quiero. 2 palabras automáticas. Como un mensaje programado. Sostuve el teléfono hasta que la pantalla se apagó, devolviéndome el reflejo pálido y vacío de una mujer que no reconocía. Mamá entró con 2 cafés horribles. Me miró una vez y dijo: déjame adivinar, la fusión es más importante que la esposa. No respondí. Solo le pasé el teléfono. Es un tonto, Piper, dijo en voz baja, dejando el café y tomando mi mano. Mi papá, tu abuelo, solía decir que no conoces a un hombre por cómo te trata en tu mejor día. Lo conoces por cómo aparece en el peor. Apretó mis dedos. Acuérdate de eso. Las semanas se desdibujaron en una monotonía dolorosa.
Me trasladaron a un centro de rehabilitación. Mi mundo eran barras paralelas, andadores y el ánimo incansable de mi fisioterapeuta, Diego. Vamos, Piper. Un paso más. Tú puedes. Yo no sentía que pudiera. Me sentía rota. Las llamadas de Mark se volvieron un ritual predecible, 2 veces por semana, siempre desde un aeropuerto, un taxi, una habitación de hotel. Siempre una excusa. Denver. Seattle. Austin. El gran avance siempre estaba a la vuelta de la esquina. La promesa de visitarme. Siempre la próxima semana. La presencia de mi madre era lo único constante. Alquiló un motel barato de estancia prolongada cerca, aunque la mayoría de las noches las pasaba en la incómoda silla de mi habitación. Sus ahorros, supe después, se estaban evaporando entre el motel, el coche de alquiler y la montaña de copagos que mi excelente seguro no cubría. Una tarde, en un raro momento de energía, pedí mi teléfono. No había tocado las redes sociales desde el accidente. No tenía fuerzas para la felicidad perfecta de la vida de los demás, pero estaba sola. Necesitaba ver el mundo exterior. Algo que no fueran paredes beige y olor a desinfectante. Abrí Instagram. Mi feed estaba lleno de mensajes. Pensando en ti, recupérate pronto. En mi última publicación, una foto de un atardecer de hacía 2 meses. Deslicé el dedo sin pensar, torpe por la debilidad. Y entonces lo vi. Una publicación del mejor amigo de Mark, Jason, de hacía 2 días. Una barbacoa en el patio. Qué bueno tener a todos juntos. La foto mostraba al grupo, cervezas en alto. Y ahí estaba Mark. En el centro. Con el brazo sobre los hombros de Jason, sonriendo con esa sonrisa fácil y encantadora de la que me enamoré. Llevaba esa estúpida camisa hawaiana carísima que yo odiaba. Se veía bronceado. Relajado. Feliz. Mi corazón se detuvo. Y luego volvió a latir. Descontrolado. Golpeando contra mis costillas rotas. Los Ángeles. Había dicho que estaba en Los Ángeles con un cliente. No en el patio de Jason, en San Mateo. A apenas 30 kilómetros. Pero eso no fue lo peor. Mis ojos, traicioneros, hicieron zoom en un borde de la foto. Sobre la mesa del patio, junto a la cerveza de Mark, había una mano. Una mano de mujer. Con una pulsera plateada de cadena, con pequeñas piedras turquesas. Nunca la había visto. Descansaba sobre la madera, a centímetros de su mano. Íntima, en su casualidad. La habitación giró. El pitido del monitor se aceleró. Diego miró desde el otro lado. Piper, ¿estás bien? Estás blanca como una hoja. No podía respirar. El dolor en mi pelvis no era nada comparado con este desgarro violento en el centro de mi pecho. Busqué el número de Mark. Mis manos temblaban tanto que marqué mal 2 veces. Respondió al 4.º tono. ¿Piper? Hola, ¿qué pasa? Sonaba distraído. Escuché risas. El tintinear de vasos. No era una reunión. Era un bar. O un patio. ¿Dónde estás? Mi voz era un hilo. Te dije, en Los Ángeles. Las reuniones se alargaron. Estamos tomando algo con los inversores potenciales. ¿Por qué? ¿Todo bien? La mentira salió perfecta. Profesional. Vi la publicación de Jason. La barbacoa. De hace 2 días. Estás ahí. Silencio. Denso. Pesado. Confirmándolo todo. Luego, un suspiro corto. Irritado. Piper, por favor, fue una copa. Una sola copa después de las reuniones. Jason estaba en la ciudad. ¿Qué? ¿No puedo ver a un amigo una hora? Me dijiste que estabas en reuniones sin parar. Que no podías hablar. Estabas en San Mateo, Mark, no en Los Ángeles. Estabas en una barbacoa. Ya estaba llorando. Lágrimas calientes. De vergüenza. De rabia. ¿Y de quién es esa mano? ¿La de la pulsera turquesa? ¿Qué? ¿Qué pulsera? No sé de qué estás hablando. Su voz se endureció. Pasó de la defensa al ataque.
El movimiento clásico de Mark. ¿Ahora me estás espiando por Instagram? Estoy aquí matándome para mantenernos, para tu recuperación, y tú jugando a detective. Los médicos dijeron que los analgésicos pueden ponerte paranoica. Quizá deberías hablar con ellos. La desfachatez me dejó sin aire. Me estaba manipulando desde un bar, mientras yo estaba en pañales, aprendiendo a caminar otra vez. No estoy paranoica, susurré. Pero la duda, su arma favorita, se deslizó dentro de mí. ¿Habían dicho eso los médicos? ¿Estaba imaginando cosas? La foto era borrosa. Tengo que irme, dijo, seco. Los inversores están esperando. Te llamo mañana. Intenta descansar, Piper, y quizá deja un poco las redes sociales. No te hacen bien ahora. Clic. Sostuve el teléfono muerto contra mi pecho, sollozando en silencio, mientras el monitor marcaba un ritmo frenético a mi lado. Mamá entró corriendo desde el pasillo, con el rostro lleno de preocupación. Me miró. Miró el teléfono. Y entendió. No preguntó. Se sentó en el borde de la cama, me rodeó con sus brazos con todo el cuidado posible, y me dejó romperme. SHHH, murmuró en mi cabello, meciéndome suavemente. Está bien. Sácalo. Estoy aquí. Te tengo. Más tarde, cuando ya no me quedaban fuerzas, cuando me sentía vacía, me dio un pañuelo y un vaso de agua. Su rostro estaba serio. Necesito mostrarte algo, dijo en voz baja. No quería, no en este momento, pero después de eso. ¿Qué? Mi voz estaba destrozada. Tomó mi teléfono de la manta. Abrió el navegador, no la aplicación, y entró a la página del banco. Nuestra cuenta conjunta. Ingresó la contraseña. Mi fecha de cumpleaños. Porque Mark nunca se molestaba en recordar una compleja. Estaba intentando pagar el motel en línea, dijo. Necesitaba los datos de la tarjeta. Y vi los movimientos. Abrió el historial de los últimos 3 meses. Vi los gastos esperados. Copagos del hospital. Farmacia. Y luego, otros. Transferencias grandes. Cada 2 semanas, como un reloj. A una cuenta que no reconocía. $5.000. 7.500. En el concepto decía, ahorros Tahoe. Está moviendo dinero, dije, entumecida. Mucho dinero, confirmó mamá. Siguió desplazándose. Y se detuvo. Un cargo recurrente. Cada viernes. $120. De Bloom y Brick TSF. Una florería de la ciudad. Mi primer pensamiento, idiota, fue una pequeña chispa de esperanza. ¿Me está enviando flores? Mamá tocó los detalles. La dirección de entrega no era el hospital. No era nuestra casa en San José. Era un departamento en Palo Alto. La misma ciudad donde estaba la nueva y reluciente oficina satélite de su empresa tecnológica. La oficina desde la que, supuestamente, había estado trabajando los últimos 6 meses. El número del departamento era el 204. La habitación quedó en un silencio absoluto. El pitido del monitor, los anuncios lejanos del hospital. Todo se desvaneció en un zumbido sordo en mis oídos. Vi la mano con la pulsera turquesa. Vi el cargo semanal de $120 en flores. Vi la silla vacía junto a mi cama durante 3 meses. Los cimientos de mi vida, la que había construido con Mark, no se habían resquebrajado con el accidente. Se habían estado pudriendo por dentro desde mucho antes. Y ahora, rota en esta cama, por fin veía las ruinas como realmente eran. Mamá, dije. Y mi voz era baja, clara, y más fría de lo que jamás la había escuchado. Necesito un abogado. La casa en San José era un museo dedicado a una vida que ya no existía. Mi llave aún giró en la cerradura. Una pequeña, impactante victoria. El familiar pitido del sistema de seguridad al desactivarse sonó como un suspiro. Y luego, silencio. No pacífico. Vacío. Vaya, dijo mi madre en voz baja detrás de mí, empujando mi silla de ruedas por la entrada. Está muy limpio. Eso era Mark.
Le gustaban las cosas limpias. Estériles. El recibidor brillaba. La sala parecía una foto de catálogo de muebles. Sin desorden. Sin vida. La única señal de que alguien había estado allí recientemente era una zapatilla deportiva cara abandonada junto al sofá. No era mía. Debe tener servicio de limpieza, murmuré. El sabor amargo de esas palabras se me quedó en la boca. No podía sentarse a mi lado en el hospital. Pero podía pagarle a alguien para que el suelo de mármol estuviera impecable. El primer problema eran las escaleras. Mi habitación. Nuestra habitación. Estaba arriba. Podría haber estado en la luna. Mi pelvis, sostenida por tornillos y esperanza, rechazó esa idea al instante. La habitación de invitados, declaró mamá, ya empujándome por el pasillo. Te instalamos ahí. Paredes beige. Colcha beige. Una acuarela discreta de unos cachorros en un campo. Siempre había parecido una habitación de hotel. Ahora. Era mi celda. Mamá iba de un lado a otro, desempacando mis pocas cosas del centro de rehabilitación. Yo solo estaba sentada en la silla de ruedas, mirando los cachorros, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. Diego, mi fisioterapeuta, vino a la casa al día siguiente. Era un hombre compacto, enérgico, con una sonrisa capaz de encender una ciudad. Muy bien, Piper. Ventaja de jugar en casa. Veamos qué tienes. Las sesiones eran una forma especial de tortura. Aprender a pasar de la silla a la cama sin gritar. Usar el andador para recorrer los 3 metros hasta el baño, un viaje que me dejaba empapada en sudor. Cada movimiento era un cálculo. Una negociación con el dolor. Una tarde, mientras jadeaba sobre la colchoneta de yoga que había extendido en el suelo, Diego estiraba suavemente mi pierna. La pelvis está sanando bien. Las fracturas están consolidando. Tu movilidad está mejorando. Genial, gruñí, mirando el ventilador del techo. ¿Cuándo puedo correr una maratón? Se rió. Paso a paso, literalmente. Se detuvo un momento. Los médicos te explicaron todo, ¿verdad? El pronóstico completo. Un escalofrío frío me recorrió la espalda. Dijeron que sería una recuperación larga, que volvería a caminar. Y lo harás, respondió rápido, con un tono más cuidadoso. Lo estás haciendo increíble. Pero con lesiones tan graves, puede haber implicaciones a largo plazo. ¿Qué implicaciones? Mi voz fue cortante. Me miró a los ojos. Fertilidad, Piper. El trauma, las cirugías, pueden causar cicatrices, afectar el entorno uterino. No significa que sea imposible, pero si tener hijos estaba en tus planes, deberías hablar con un especialista. Puede ser más difícil, o requerir intervención. La habitación giró. Hijos. Lo habíamos hablado de forma vaga. Algún día. Después del próximo ascenso. Cuando estemos más estables. Mark quería un hijo para enseñarle a navegar. Yo imaginaba una niña con su barbilla terca y mi curiosidad. Ahora. La imagen se rompió. El dolor constante en mis huesos se transformó en un duelo ardiente. Otra cosa que el accidente me había arrebatado. Otra elección que ya no era mía. ¿Mi esposo lo sabe? Pregunté, con una voz extrañamente plana. Diego dudó. El equipo quirúrgico suele hablar de todos los posibles efectos a largo plazo con el familiar directo en el momento de la cirugía. Es lo habitual. El familiar directo. Mark. Firmando formularios por teléfono durante una cena con clientes. Mark. Que nunca, ni una sola vez, mencionó esto. Ya veo, dije. Después de que Diego se fuera, prometiendo volver en 2 días, me quedé en la sala estéril. La luz del sol entraba, iluminando el polvo en el aire. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del refrigerador. Mi teléfono vibró sobre la mesa de vidrio. Un mensaje de Mark. ¿Cómo fue el primer día en casa? Llegó la enfermera que contraté. ¿Necesitas algo? Me quedé mirando la pantalla. Lo banal. La desconexión absoluta. Estaba marcando una casilla.
Esposa. En casa. Enfermera. Organizado. Deber cumplido. No respondí. El silencio de la casa era un vacío. Y empezó a absorber secretos. Una semana después, aburrida e inquieta, le pedí a mamá que me llevara al estudio de Mark. Su estudio. La única habitación en la que casi nunca entraba. Respetando su espacio. Ahora. Parecía territorio enemigo. ¿Qué estamos buscando, cariño? Preguntó mamá, cansada. No lo sé, respondí con sinceridad. Algo que no sea una mentira. El escritorio estaba impecable. Una laptop elegante. Un bloc de notas. Una pluma Montblanc en su soporte. Le pedí a mamá que abriera los cajones. Carpetas perfectamente etiquetadas. Impuestos. Inversiones. Hipoteca. Un cajón cerrado con llave. Por supuesto. Prueba con tu cumpleaños, dijo mamá en voz baja. Mi cumpleaños. Su contraseña universal. Sentí náuseas. El pequeño candado numérico se abrió con 0812. 12 de agosto. Dentro había documentos personales. Nuestro certificado de matrimonio. La escritura de la casa. Y, escondido detrás de una carpeta que decía título del coche, un iPhone antiguo. Un teléfono de trabajo de hace años, antes de que su empresa los actualizara. Debió olvidarse de que estaba allí. La batería estaba muerta. Mamá encontró un cargador en una caja de cables viejos. Lo conectamos en el escritorio. El logo de Apple brilló en blanco en la habitación oscura. No hablamos. El aire estaba cargado. Encendió. Sin contraseña. Nunca se había molestado en poner una en ese dispositivo. La pantalla de inicio tenía un fondo genérico. Abrí los mensajes. El primer chat era con su madre. Eleanor. La fecha. El día después de mi accidente. Mark. Está bastante mal. Múltiples cirugías. Recuperación larga. Eleanor. Oh, Mark, lo siento mucho por ti. Esto es una carga terrible. Mark. Su madre está volando hacia allá. Va a ser una pesadilla. Eleanor. Deja que ella se encargue. Tú concéntrate en tu carrera. El sustento de un hombre es lo primero. Mark. Eso estaba pensando. Linda la va a malcriar. Yo iré los domingos. Para mantener las apariencias. Eleanor. Inteligente. Y Mark. Consulta con David sobre las finanzas. Si esto se alarga, necesitas protegerte. David. Su tío. Abogado de divorcios en Florida. Se me cortó la respiración. Seguí desplazando. Una semana después. Mark. Hablé con David. Dice que si esto se complica, mientras más tiempo esté incapacitada, más manutención conyugal podría tener que pagar. Hay que documentar todo. Hacer ver que lo estoy intentando. Eleanor, documenta tus visitas, los gastos. Ella estará bien. Su madre se la llevará a Kentucky. Tú podrás empezar de nuevo. Las palabras se desdibujaron. Manutención. Incapacitada. Empezar de nuevo. Sentí el frío del teléfono bajo mis dedos. Lo único real en un mundo que se inclinaba. Piper, susurró mamá, apoyando su mano en mi hombro. Negué con la cabeza. Seguí bajando. Un chat con Jason. De hacía unas 5 semanas. Jason, barbacoa en mi casa el domingo, ¿vienes? Mark, no puedo. Deberes de esposo. La inválida espera visita. Jason, vaya, qué bajón la traes. Mark, ni loco. Es un bajón. Y su madre está ahí, juzgándome todo el tiempo. Le diré que tengo una emergencia de trabajo. Guárdame una hamburguesa. Jason, jajaja. Hecho. Trae cerveza. ¿Y viene Chloe? Preguntó por ti. Mark, tal vez. No le digas a mi esposa. Chloe. El nombre fue un golpe directo al estómago. La pulsera turquesa. Las flores semanales a palo alto.
Una pieza del rompecabezas encajó. Precisa. Definitiva. Solté el teléfono. Golpeó contra el escritorio. No podía respirar. La habitación, la casa, toda la fachada cuidadosamente construida de mi matrimonio se desmoronaba a mi alrededor, y yo estaba enterrada en los escombros. Mamá recogió el teléfono. Su rostro, normalmente tan suave, estaba tenso, endurecido por una furia contenida. Deslizó la pantalla durante un minuto más y luego lo dejó. Se arrodilló frente a mi silla de ruedas, tomando mis manos heladas entre las suyas, cálidas. Escúchame, dijo, con una voz baja y firme. Esto, señaló el teléfono, es quien él es. Este es el hombre con el que te casaste. El accidente no lo hizo así. Solo te lo mostró. Las lágrimas corrían por mi rostro. Silenciosas. Ardientes. Estaba planeando su salida mientras yo estaba conectada a un respirador. Sí, dijo, sin suavizarlo. Así es. Ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? No tenía respuesta. Seguía siendo prisionera de este cuerpo roto. De esta casa hermosa y vacía. El conocimiento era un arma. Pero yo era demasiado débil para levantarla. Esa noche, mamá preparó té y se sentó en el borde de la cama de invitados. La oscuridad se sentía más segura. Cuando tu padre estuvo enfermo, empezó, con la voz lejana, el cáncer, fue duro. Feo. Y hubo días en los que quise salir corriendo y no mirar atrás. Bebió un sorbo. Pero no lo hice. Porque lo amaba. Y el amor no son los días fáciles, Piper. Es estar en los difíciles. Es sostener el recipiente cuando no llegan al baño. Es leer el mismo párrafo una y otra vez porque es lo único que los calma. Tu padre me vio en mis peores momentos, agotada, furiosa, y nunca, ni una sola vez, me hizo sentir una carga. Me miró. Sus ojos brillaban con la luz de la lámpara. Un hombre que te ama no lleva la cuenta de sus sacrificios. Simplemente los hace. Pensé en la lista de Mark. En las visitas documentadas. En la manutención calculada. Pensé en la zapatilla solitaria junto al sofá. Una vida que ya estaba en movimiento. Huyendo de mí. ¿Qué hago, mamá? La pregunta salió como un ruego infantil. Sanar, dijo con firmeza. Ponerte fuerte. No por él, por ti. Lo demás llegará. Y cuando llegue, vas a estar lista. El teléfono fijo sonó 2 días después. Nadie llamaba al teléfono fijo. Mamá me llevó el inalámbrico a la sala, donde practicaba ponerme de pie desde el sofá sin llorar. Es Eleanor, murmuró, con expresión seria. Tomé el teléfono. Mi corazón era una piedra fría. ¿Hola? Piper, querida, soy Eleanor. Su voz era como miel. Dulce. Asfixiante. ¿Cómo te sientes? Mark nos dijo que ya estás en casa. ¡Qué alivio! Me estoy recuperando, respondí, neutral. Seguro que sí. ¿Y tu madre está contigo? ¡Qué dedicada! Hizo una pausa. Hemos estado pensando en ti. Claro. Tu padre y yo queríamos visitarte, pero con su espalda. Los vuelos y los hospitales son un foco de gérmenes. Tuvimos que pensar en nuestra salud. Por supuesto, repetí, sintiendo como el entumecimiento volvía. Pero hemos decidido algo, dijo con un tono falsamente alegre que me tensó los dientes. Ya que no podemos ir a verte, tendrás que recibirnos tú. Vamos para Navidad. Ya está todo arreglado. Nos quedaremos allí 2 semanas. ¿No es maravilloso? Unas verdaderas fiestas en familia. Mark dice que estarás encantada. La desfachatez me dejó sin aire. Miré a mi madre. Me estaba observando, con los ojos entrecerrados. Se lo conté con la mirada. Ella entendió. ¿Navidad, aquí? Repetí lentamente. Sí. Será justo lo que necesitas. Para distraerte. Yo me encargo de toda la comida. No te preocupes. Sé manejar una cocina mejor que... Bueno. Dejó la frase en el aire.
El insulto implícito hacia mi madre, hacia mí. Mark dijo que no hay ningún problema. Está deseando que llegue. Mark, que no había pisado la casa en 3 meses. Que hablaba de divorcio con su tío. Que posiblemente estaba con una mujer llamada Chloe. Y aún así, había decidido esto en mi casa. Sin preguntarme. El entumecimiento se rompió. Y la rabia entró como fuego. Eleanor, dije, con una calma peligrosa. No creo que sea buena idea. Sigo en recuperación. No es un buen momento para recibir visitas. Silencio. Frío. ¿No es un buen momento? Piper, somos familia. Y es Navidad. ¿Dónde más iríamos? Se rompieron las tuberías de casa. La reparación no estará lista hasta el año nuevo. Mark insistió. Dijo que estarías feliz de recibirnos. Insistió. El golpe final. Él estaba forzando esto. Una actuación navideña. El hijo perfecto recibiendo a sus padres, con su esposa inválida como decoración. Hablaré con Mark, dije, apretando el teléfono con tanta fuerza que pensé que se rompería. Hazlo, querida, respondió Eleanor, ya sin dulzura. Llegamos el día 23. Hasta pronto. El tono de llamada quedó zumbando en mi oído. Miré a mi madre. Vienen por Navidad. 2 semanas. Mark los invitó. Sus labios se tensaron. Claro que lo hizo. Llamé a Mark. Buzón de voz. Llamé otra vez. Y otra. A la cuarta, contestó. Sonaba ocupado. Irritado. Piper, estoy en una reunión. ¿Qué pasa? Tu madre acaba de llamarme. Dice que los invitaste por Navidad. 2 semanas. Silencio. Luego, un suspiro. Sí. Se rompieron las tuberías de su casa. Es un desastre. No tienen a dónde ir. Tienen hoteles. Tienen dinero. Piper, sé razonable. Son mis padres. Es Navidad. Y esta casa también es mía. Ese golpe fue intencional. Bajo. Lo es. Las palabras salieron solas. Porque hace 3 meses que no te veo aquí. No duermes aquí. No comes aquí. No vives aquí. Estás jugando a la casita en otro lado. No te atrevas a hablarme de tu casa. La línea crujió. Sorpresa. Luego, ira. ¿Qué se supone que significa eso? Estoy trabajando para pagar esta casa, para pagar tus gastos médicos, tu rehabilitación, la enfermera privada que contraté y rechazaste. Todo lo que tienes es gracias a mí y a mi trabajo. Error. Grave. El peor error. La represa se rompió. ¿Todo lo que tengo? Mi voz temblaba de rabia. Mark, mi sueldo pagó la mitad de la entrada de esta casa. Mi bono compró tu coche. Durante años, lo mío ha estado pagando lo tuyo. ¿Y dónde estabas cuando yo estaba en la UCI? ¿Dónde estabas cuando necesitaban a alguien para firmar y poder sacarme el bazo? Estabas en una cena. Estabas en una barbacoa. Probablemente estabas con Chloe. Silencio total. Luego, un susurro afilado. ¿Qué acabas de decir? ¿Me escuchaste? Todo explotó. El dolor. El miedo. La humillación de los últimos 3 meses. No soy idiota. Las flores en Palo Alto. Los viajes de trabajo. Encontré tu teléfono viejo. Leí los mensajes. A tu madre. A Jason. Sé que hablaste con el tío David sobre el divorcio. Sé que piensas que mi madre es una pesadilla. Lo sé todo. El silencio cambió. Ya no era ira. Era cálculo. Frío. Cuando volvió a hablar, su voz era plana. Controlada. La que usaba con clientes difíciles. ¿Revisaste mis cosas privadas? Casi me reí. Me abandonaste. En el momento en que ese coche volcó, te fuiste. Me dejaste sola. Así que no me hables de privacidad. Y no vas a traer a tus padres aquí en Navidad. No vamos a fingir ser una familia feliz por tu conveniencia. Van a ir, Piper, dijo,
sin dejar espacio para discusión. Ya está decidido. Ya compraron los pasajes. Y vas a comportarte. Vas a estar agradecida, porque te guste o no la historia que te estás contando, me necesitas. No puedes trabajar. Apenas puedes caminar. Así que vas a sonreír, vas a hacer de anfitriona, y vamos a pasar estas fiestas. Después podremos hablar de lo que crees que sabes. Clic. Lancé el teléfono. Golpeó la pared beige con un crujido seco y cayó al suelo. Lloré. Lloré con todo. Con sollozos profundos que sacudían mis costillas rotas. Mamá corrió hacia mí. Me sostuvo. Dejó que gritara. Que llorara contra su hombro. Cuando ya no me quedaban fuerzas, cuando estaba vacía otra vez, me acarició el cabello. Está equivocado, susurró. No lo necesitas. Pero en ese momento, sentada en una casa que ya no sentía mía, con un cuerpo que me traicionaba con cada movimiento, sentía que lo necesitaba todo. Y no tenía nada. 20 de diciembre. Los días eran cortos. La luz, débil. Ya caminaba con bastón. Un paso doloroso, inestable. Pero caminaba. Mi pequeño milagro. Mamá había colgado luces cálidas en la sala, intentando darle vida a ese espacio frío. Un árbol pequeño y frondoso estaba en la esquina, sin decorar. Mamá vino y se sentó a mi lado en el sofá, con una sonrisa decidida. Estaba pensando, dijo. Nochebuena. Invitemos a algunas personas. Una pequeña reunión. Solo tus amigos cercanos. Sara, la del hospital, y quizá esa pareja amable de la calle que nos trajo la comida. Pedimos un pavo. Yo hago mi tarta de batata. Celebramos. ¿Celebrar qué? Pregunté, con la amargura como ceniza en la boca. A ti, dijo simplemente. Estás caminando. Estás viva. Estás aquí. Eso merece celebrarse. No necesitamos mucha gente. Solo unos pocos que te quieran. Recuperemos esta casa, aunque sea por una noche. Traigamos algo de alegría. La miré. A su rostro esperanzado. A las pequeñas luces reflejadas en sus ojos. Por primera vez en meses. Sentí algo que no era dolor ni rabia. Era pequeño. Frágil. Tal vez esperanza. Tal vez desafío. Está bien, dije, y una sonrisa real, tímida, apareció en mis labios. Hagámoslo. Hicimos una lista. Sara, mi enfermera, que se había convertido en amiga. Los Jenkins, los vecinos. Tal vez Diego, si no estaba con su familia. Era una pequeña rebelión. Una forma mínima de recuperar espacio. Mamá encargó un pavo pequeño en el mercado del barrio. Compró los ingredientes para la tarta. Incluso encontró una caja de adornos viejos en el garaje. La mañana del día 22, estaba sentada en la isla de la cocina, escribiendo con cuidado tarjetas con nombres como ejercicio para mis manos, cuando escuché la llave en la cerradura. La sangre se me heló. La puerta principal se abrió. Entró una maleta rodando. Y luego, Mark. Entró a la cocina. Se veía igual. Quizá un poco cansado. Aún con su abrigo caro. Ropa informal de diseñador. Se detuvo al verme. Con una expresión de vaga sorpresa. Como si hubiera olvidado que yo vivía allí. Piper, estás de pie. Dejó la maleta. Sus ojos recorrieron las tarjetas, los ingredientes de la tarta en la encimera, el árbol sin decorar. ¿Qué es todo esto? Mañana vamos a tener algunas personas, dije, con la voz firme pese a los latidos en mi pecho. Nochebuena. Una pequeña reunión. Parpadeó. ¿Una reunión? Lo dijo como si fuera una palabra extranjera. Luego negó con la cabeza, en un gesto pequeño y despectivo. No. Eso no va a funcionar. Te dije que mis padres vienen. Llegan mañana. Lo sé, respondí, dejando el bolígrafo. Llegan el 23. La reunión es el 24 por la noche. No pasa nada. Son solo unos amigos, un par de horas. Piper, en serio.
Fue hacia la heladera, la abrió, sacó una botella de agua. Mi madre tiene necesidades alimentarias específicas. No le gustan las multitudes y es alérgica al marisco. ¿No lo sabes? El estrés del viaje y luego una reunión. Es demasiado. Tendrás que cancelarlo. Lo miré. Apoyado contra la encimera. Bebiendo agua. Imponiendo condiciones en una casa que no pisaba desde hacía 3 meses. Cancelando lo único que había esperado desde que mi mundo se rompió. No, dije. Bajó la botella. ¿Qué? Dije que no. Vamos a hacer la reunión. Tus padres pueden unirse o cenar tranquilos en su habitación, pero no voy a cancelarla. Dejó la botella con un golpe seco. Esto no es una discusión. Mis padres son mi prioridad ahora. Han pasado mucho con lo de las tuberías. Lo último que necesitan es una casa llena de desconocidos. Cancélalo. Su tono era definitivo. Como un director dando una orden. Mamá apareció en la puerta, con las manos llenas de harina. No dijo nada. Solo observó. Miré a Mark. A su cara irritada. Segura de sí misma. Luego a mi madre. Preocupada. Firme. Vi el pavo crudo en la heladera. La masa de la tarta esperando. La pequeña lista de nombres junto al teléfono. Vi los últimos 3 meses. La silla vacía. Los formularios firmados. La pulsera turquesa. Los mensajes. Las flores. Las mentiras. Y ese pequeño fuego dentro de mí. Se convirtió en una llama clara. Fría. No dije nada. Me levanté del taburete. Mi bastón golpeó el suelo. Pasé junto a él. Junto a mi madre. Entré en la habitación de invitados. Mi habitación. Fui al armario. Saqué la pequeña maleta rígida que mamá había traído desde Kentucky. La abrí sobre la cama. Y empecé. Abrí cajones. Tomé mi ropa. No la cómoda y amplia que usaba ahora. La mía. Tomé mis cosas del baño. Los pocos libros de la mesita. La foto enmarcada de mi graduación con mamá. La maleta se llenó rápido. No era mucho. Era todo lo que necesitaba. Escuché sus pasos en el pasillo. Apareció en la puerta. Su confusión se transformó en incredulidad. Luego en rabia. ¿Qué estás haciendo? No lo miré. Cerré la maleta. El sonido fue seco. Final. Me giré. Tomé la maleta con una mano. El bastón con la otra. Caminé hacia la puerta. Hacia él. No se movió. Bloqueando la salida. Piper, basta. ¿A dónde crees que vas? Lo miré. De verdad. El hombre al que amé. El que prometió una vida conmigo. El que vio mi casi muerte como un inconveniente. Mi recuperación como una negociación. Quítate, Mark. Mi voz lo hizo dudar. Retrocedió medio paso. Pasé. La maleta rodaba detrás de mí. Constante. Decidida. Mamá estaba en la sala. Ya con el abrigo puesto. Su bolso a sus pies. Lo había entendido. Tomó las llaves del coche de alquiler. Piper, esto es una locura, dijo Mark, siguiéndome. Es invierno. No puedes irte así. Al menos dame una explicación. Seguí caminando. Por el pasillo. Hacia la puerta del garaje. Las luces de Navidad brillaban de forma casi burlona. Llegué. Me detuve. Me giré. Él estaba ahí. En medio de esa sala perfecta. Estéril. Su rostro lleno de una furia confundida. Lo miré. Pensé en la cama del hospital. En el pitido constante. En la silla vacía. En los formularios firmados. En ese te quiero desde un bar. En la mano con la pulsera turquesa. Respiré. Y cuando hablé, mis palabras fueron claras. Firmes. Irreversibles. Tuviste 3 meses para ser mi esposo, dije. Estabas ocupado. Me di la vuelta. Abrí la puerta. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. Limpio. Cortante.
No miré atrás. El sonido de las ruedas de la maleta sobre el suelo fue lo único que quedó en la casa. Clac, clac. Un ritmo constante. Alejándome del mármol. De la perfección vacía. De una vida que ya era un museo de un matrimonio muerto. Mamá, linda, caminó a mi lado. Silenciosa. Firme. No preguntó si estaba segura. Solo avanzó conmigo. Mark finalmente encontró la voz. Piper. ¿Qué demonios estás haciendo? Detente. No me detuve. Mi bastón marcaba otro ritmo. Tac, clac, tac, clac. Hacia la puerta del garaje. Hacia el coche. Hacia cualquier lugar que no fuera ese. Me alcanzó. Me sujetó del brazo. Fuerte. Desesperado. Mírame. Son las 4 de la mañana. No puedes simplemente irte. Me detuve. Miré su mano. Luego su rostro. En la penumbra del pasillo, parecía más joven. Confundido. Como un niño que rompe algo y no entiende por qué no se arregla solo. Me solté. Débil. Pero definitiva. Sube al coche, mamá, dije en voz baja. Sin apartar la mirada de él. Escuché la puerta del acompañante abrirse. Mark miró hacia atrás. Luego otra vez a mí. ¿Te vas? ¿Por una reunión? ¿Estás loca? Su voz resonó en el techo alto. Esto es un berrinche. Estás enferma. No estás pensando con claridad. Abrí la puerta del garaje. El aire frío, con olor a aceite, entró de golpe. Bajé la maleta por el escalón. Golpe seco. Voy a llamar a tu médico, escupió, sacando el teléfono. Esto es por los medicamentos, o por tu madre. Te convenció, ¿verdad? Para que vuelvas corriendo a Kentucky como una niña. Eso fue suficiente. Solté la maleta. Quedó de pie entre nosotros. Como un testigo. Me giré por completo. Apoyada en el bastón. Las luces de Navidad iluminaban su cara con un brillo extraño. ¿Un berrinche? Repetí, con una calma inquietante. ¿De verdad crees que esto es por la reunión? ¿Y por qué más sería? Gritó, levantando las manos. A mis padres se les rompieron las tuberías. Necesitan un lugar donde quedarse en Navidad. ¿Es un crimen? He estado bajo una presión increíble durante meses. Piper, esta fusión, tu accidente, todo. ¿Y tú vienes a sumar drama? Lo miré. No respondí. Dejé que el silencio se alargara. Que sus palabras quedaran flotando, y se volvieran patéticas. Todo pasó por mi mente. No como un caos de dolor. Sino como una lista clara. Fría. El acuerdo con McKinley, dije, con un tono plano, casi casual. Ese fue el primero. Cuando yo estaba conectada a un respirador. Tú estabas en reuniones sin parar. Di un pequeño paso hacia él. Luego el inversor en Los Ángeles. Esa fue la barbacoa en casa de Jason. Vi la foto. Vi la pulsera turquesa en la mesa, al lado de tu cerveza. Su cara se quedó sin expresión. Luego se sonrojó. Eso no es. Tú estás paranoica. El médico dijo. Los médicos dijeron muchas cosas. Lo corté. Dijeron que tal vez no volvería a caminar bien. Dijeron que el trauma podía significar que no pudiera tener hijos. ¿Te dijeron eso, Mark, cuando te llamaron para dar el consentimiento? ¿O estabas en una cena? Parpadeó. Abrió la boca. La cerró. No salió ningún sonido. Necesitaba que mi esposo firmara para mi cirugía. Continué. Tú eras mi contacto de emergencia. Mi esposo. Te llamaron. Y diste el consentimiento por teléfono. Porque estabas con un cliente. Prioridades. Otro paso. El aire entre nosotros estaba cargado. Y mientras yo aprendía a usar un andador, tú le escribías a tu madre. Le decías que dejara que la mía se encargara. Que irías los domingos, para mantener las apariencias. La sangre desapareció de su rostro. No sabía que yo lo sabía. Le escribías a tu tío David. Seguí.
preguntando por la manutención. ¿Cómo protegerte si esto se alargaba? Mi recuperación era una molestia. Un problema financiero. Piper, no fue así, intentó, débil. Estuve en esa cama 92 días, dije. Y mi voz se quebró. Solo una vez. En el número. Tragué saliva. 92 días esperando una tarjeta, una llamada de verdad, una señal de que te importaba, que eras mi esposo. Me enviaste flores. Mark, todos los viernes, $120 a un departamento en Palo Alto. A Chloe deben gustarle los lirios. Apretó la mandíbula. Un músculo tembló en su mejilla. No tenía nada que decir. La evidencia era un muro imposible de escalar. Tuviste 3 meses. Dije. Y ahora mi voz era baja. Mortalmente baja. No era un grito. Era una sentencia. 3 meses en los que necesitaba que fueras mi compañero, mi persona, y tú estabas en cenas, en barbacoas, planeando tu salida con un abogado. Contando los días para liberarte de la carga que era yo. Tomé la maleta. Ese gesto lo sacó de su parálisis. ¿Así que ya está? Escupió, desesperado. ¿Te vas? ¿Después de todo lo que hice? Yo pagué ese hospital. Estoy pagando esta casa. Lo miré. Hermoso. Vacío. En ese pasillo impecable. Y no sentí nada. Ni amor. Ni odio. Solo un vacío inmenso. Siempre dices lo mismo, respondí, casi con curiosidad. Que tú pagaste todo. Una pequeña sonrisa amarga apareció en mis labios. Mark, mis declaraciones de ingresos están en el archivo. Mi sueldo pagó la mitad de la entrada de esta casa. Mi bono del año pasado compró tu coche. Mis acciones pagaron tus cenas con clientes. Tú no construiste esta vida. Solo viviste en ella. Y en el momento en que dejé de ser el accesorio perfecto, te fuiste. Me giré hacia el coche. Mamá ya estaba dentro. El motor encendido. El humo visible en el aire frío del garaje. Voy a pelearte esto, dijo, con voz baja y venenosa. Si cruzas esa puerta, no te llevas nada. Me abandonaste. Me aseguraré de que no te quedes con nada. Me detuve. Mi mano sobre la puerta fría del coche. Lo miré por última vez. Consíguete un buen abogado, Mark, dije. Porque yo ya tengo uno. Subí al coche. Cerré la puerta. Un golpe sólido. Satisfactorio. A través del parabrisas lo vi. De pie en la entrada. Su silueta rodeada de luces de Navidad. Haciéndose cada vez más pequeña mientras mamá retrocedía por la entrada. No habló hasta que entramos en la autopista. Las luces de San José se desvanecían en el retrovisor. El cielo empezaba a aclararse. Del negro al azul profundo. La pulsera turquesa, dijo finalmente, sin apartar la vista de la carretera. Fue un buen detalle. Se me escapó un sonido. Mitad sollozo. Mitad risa. Llevo practicando ese discurso en mi cabeza desde la segunda semana de fisioterapia. Extendió la mano. Apretó la mía con fuerza. Fue perfecto. Condujimos en silencio durante 1 hora. Los kilómetros devorando el pasado. Mi teléfono, en el portavasos, empezó a vibrar. Y otra vez. Y otra. Mensajes. Mark, podemos arreglar esto. Mark, estás siendo irracional. Vuelve a casa y hablamos. Mark, al menos contesta. Mark, no hagas esto. Mark, mis padres llegan en 12 horas, ¿qué les digo? Tomé el teléfono. Vibraba como un enjambre furioso en mi mano. Deslicé. Ignoré súplicas. Culpa. Rabia creciente. Hasta el último mensaje. Mark, mi abogado dice que si te vas, es abandono. No recibirás nada en el divorcio. No seas estúpida. Me quedé mirando las palabras. Abandono. Divorcio. Ya había pasado a la amenaza legal. El último recurso de alguien sin argumentos. No sentí rabia. Sentí cansancio. Y claridad.
como si por fin hubiera drenado una herida infectada. Mamá, para en la próxima estación de servicio. Me miró. Asintió. Unos kilómetros después, entramos en una estación iluminada junto a la autopista. El cielo ya era gris. Bajé del coche. Mi cuerpo protestaba. El aire frío me despejó. Fui hasta un basurero junto a los surtidores. Saqué el teléfono. Abrí la bandeja. Quité la tarjeta SIM. Un pequeño trozo de plástico y metal que me conectaba a él. A esa vida. La sostuve un segundo. Y la dejé caer en el basurero lleno de vasos y papeles. Entré. La campanilla sonó. El dependiente, con cara cansada, asintió. Fui al mostrador. Tomé un teléfono básico prepago. Y una SIM. Pagué en efectivo. De vuelta en el coche, lo encendí. La pantalla brilló en azul. Guardé un solo número. El de mi madre. Luego envié un mensaje a mi antiguo número. Al que Mark seguía llamando. Escribí despacio. Con intención. Las flores que envías a Palo Alto todos los viernes se marchitan el lunes. Chloe debería saber que eres alérgico a los lirios. Diles a tus padres feliz Navidad. Mi abogado se pondrá en contacto. Envié. Apagué el teléfono. Saqué la batería. Y tiré todo en otro basurero al salir. ¿Te sientes mejor?, preguntó mamá, con una leve sonrisa. Más ligera, dije. Y era verdad. Condujimos hacia el este. Hacia el sol naciente. Hacia el desierto. Hacia un futuro que no podía ver. Por primera vez en 92 días. El camino estaba abierto. Kentucky olía a tierra húmeda. A humo de leña. A mi infancia. La casa de 2 plantas de Linda, en las afueras de Lexington, crujía con el viento. Un sonido reconfortante tras el silencio estéril de San José. Mi antigua habitación, congelada en la adolescencia, ahora era un centro de operaciones. La cama individual estaba cubierta de documentos. El papel tapiz floral contrastaba con una pizarra blanca que mamá había subido del sótano. Una semana después de mi decisión en el garaje. La realidad llegó. Mi nuevo teléfono. Sonó. Era una videollamada desde un número con prefijo de San Francisco. Contesté. El rostro de Rebecca Cho llenó la pantalla. Inteligente. Directo. Ligeramente irritado. Habíamos sido compañeras de debate en la escuela. Ahora era abogada de divorcios. Y muy buena. Piper Walsh, dijo. Elegiste un momento infernal para volver a aparecer, dijo, sin maldad. Estaba en una oficina en casa impecable, con una estantería llena de libros legales detrás. Hola, Beck. Gracias por tomar mi caso. Por favor. Llevo esperando que dejes a ese idiota desde tu boda. Su brindis fue una obra maestra de narcisismo. Golpeó un bolígrafo contra el escritorio. Bien, vamos al grano. Él presentó una solicitud de separación legal. Sus argumentos principales: que abandonaste el hogar conyugal sin causa y que te negaste a comunicarte. Está pidiendo el uso exclusivo de la casa y de todos los activos líquidos, alegando que actualmente no puedes contribuir económicamente. Solté una risa que me dolió en las costillas. ¿Mi incapacidad? El año pasado gané $14,000 más que él. Mis aportes están en la declaración conjunta que él mismo presentó. La sonrisa de Rebecca fue pura intención. Lo sé. Así que está mintiendo ante el tribunal. Un comienzo fantástico. Ahora cuéntamelo todo. Sin suavizar nada. Empieza por el hospital. Hablé durante 1 hora. Le conté sobre los consentimientos dados por teléfono, las cirugías, los mensajes a su madre, las flores a Palo Alto. Mamá entró a mitad de la llamada. Sin decir nada, dejó sobre la cama estados de cuenta impresos. Cuando terminé, Rebecca escribía con rapidez. Bien. El tema del consentimiento médico es fuerte. Demuestra negligencia en una obligación básica del matrimonio. Las transferencias de dinero a otra cuenta durante una crisis médica. Mala fe. Y la evidencia de una aventura es la guinda del pastel.
California es un estado sin culpa, pero el adulterio puede influir en la división de bienes si implicó mal uso del dinero. Esas flores semanales. Eso cuenta. ¿Qué hacemos? Pregunté. Contrademandamos por divorcio, no separación. Alegamos diferencias irreconciliables y mala conducta marital. Exigimos una división equitativa de todos los bienes, incluyendo la casa, que ayudaste a pagar, y, dado su comportamiento, vamos a argumentar que te corresponde una mayor proporción. También vamos a solicitar registros de sus teléfonos, tarjetas y calendarios laborales de los últimos 6 meses. Esta Chloe es una testigo clave. Sonaba agresivo. Sonaba a guerra. Sonaba correcto. Hazlo. Una cosa más, dijo Rebecca, con tono serio. Él afirma que estás emocionalmente inestable por tu salida repentina. Puede intentar pedir una evaluación psicológica. ¿Has estado en terapia desde el accidente? Sí. Empecé hace 2 semanas. Con la doctora Evans, en Lexington. Perfecto. No faltes a ninguna sesión. Eso demuestra cuidado, no inestabilidad. Envíame sus datos. Se inclinó hacia la cámara. ¿Estás bien, Piper? Esto se va a poner feo. Miré la pizarra. La línea de tiempo. El accidente. La primera ausencia. Las flores. Mi salida. Ya no soy la víctima. Beck, hazlo feo. Después de la llamada, mamá y yo nos pusimos a trabajar. Armamos una cronología. Cada informe médico. Cada mensaje absurdo de Mark. Cada recibo que ella había pagado. La pila de pruebas creció. Sólida. Pesada. El teléfono fijo sonó. El viejo de la cocina. Muy poca gente tenía ese número. Se me cayó el estómago. Mamá atendió. Su voz cambió. Está descansando, Eleanor. No creo que sea buena idea. Le diré que llamaste. Colgó. Va a volver a llamar en 5 minutos. Siempre lo hace. Tenía razón. El teléfono sonó de nuevo. Mamá me miró. Asentí. Respiré hondo. Contesté. Piper, querida. Por fin. La voz de Eleanor era empalagosa. Tensa. Estábamos tan preocupados. Mark está devastado. Seguro, respondí. Silencio. No estaba acostumbrada a mi neutralidad. Esta acción impulsiva, irte así en Navidad. Tuvimos que cancelar los vuelos. Fue muy vergonzoso. Lo siento mucho, dije sin emoción. Mamá, en el fregadero, tosió para ocultar una risa. Mark está destrozado, insistió Eleanor. Ha cometido errores. Claro. ¿Qué hombre no? Pero el matrimonio es un compromiso, en lo bueno y en lo malo. Parece que se saltó lo malo, y la parte de la enfermedad, respondí. Estaba ocupado con su oficina en Palo Alto. Silencio. Frío. Esa chica fue un error, dijo finalmente. Un momento de debilidad. Los hombres tienen necesidades, Piper, sobre todo cuando su esposa no está disponible. Cerré los ojos. La crueldad era casi admirable. Un error que cuesta $120 en flores cada semana no es un error. Es una inversión. Siempre fuiste dramática, escupió. Mark es un buen hombre. Un proveedor. Está dispuesto a perdonar este espectáculo por la historia que tienen. Pero si insistes con este divorcio. ¿Qué? Pregunté. Te vas a arrepentir. Él va a luchar, y te vas a quedar sin nada. Sin casa, sin dinero. ¿Eso quieres? ¿Ser una divorciada rota en tus 30? Miré alrededor. La cocina cálida. Llena de vida. Pensé en mi cuerpo. Roto. Pero sanando. En la palabra rota. Eleanor, dije en voz baja. Vete a la mierda. Colgué. El teléfono temblaba en mi mano. Y luego. Empecé a reír. Una risa descontrolada. Liberadora. Mamá se unió. Secándose las manos. Ojalá se lo hubiera dicho hace 20 años. Esa llamada fue un regalo.
Borró la última duda. No había nada que arreglar. Solo avanzar. Avanzar significaba trabajar. Mi subsidio por incapacidad se estaba terminando. Abrí mi perfil profesional. Congelado en el tiempo. Respiré hondo. Llamé a mi antiguo jefe, Amir. Contestó en el segundo tono. Piper, ¿eres tú? Dios, escuchamos lo del accidente. ¿Cómo estás? Su voz era sincera. Me estoy recuperando. Caminando, hablando, todo eso. Escucha, sé que iba a estar fuera 6 meses, pero me estoy volviendo loca. ¿Sigue disponible el puesto de directora senior de UX? Silencio. ¿El que reporta al circuito? Piper, es un puesto enorme. ¿Estás segura? Estoy más que lista. Puedo trabajar en remoto desde Kentucky. Conozco el producto mejor que nadie. Y, necesito esto. Pausa. La verdad, entrevistamos a 3 candidatos externos. Ninguno eres tú. El equipo pregunta por ti. Al circuito le encantó tu prototipo del año pasado. Se escuchó el teclado. Bien. Hagamos una prueba. Contrato con opción a permanente. Trabajo remoto. Si manejas el lanzamiento del nuevo panel en el primer trimestre, el puesto es tuyo. Salario máximo del rango. Trato. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Trato. Gracias. No me agradezcas. Solo haz que ese panel no sea horrible. Y, me alegra oírte, Piper. Colgué. Grité. Mamá celebró desde la sala. Era una oportunidad. Mi dinero. Mi futuro. El trabajo fue un salvavidas. Me obligó a enfocarme en flujos de usuario y diseño, en lugar de traiciones y abogados. Puse un escritorio junto a la ventana. Cada día era más fuerte. En el cuerpo. En el alma. Reconstruyéndome. Paso a paso. 2 meses después de irme. Llegó la primera ola legal. Rebecca me envió la respuesta de Mark. Era un intento perfecto de distorsionar la realidad. Periodo de tensión marital agravado por el accidente de la señora Walsh. Dedicación laboral necesaria para sostener el hogar. Malentendido con una colega. Adjunto. Una oferta. $50,000. Una fracción de nuestros ahorros. A cambio de que renunciara a la casa. Y a cualquier apoyo futuro. El comentario de Rebecca fue una sola línea. Ja ja ja. ¿Contraoferta? Pedí lo justo. División equitativa de todo. Incluida la casa. Y que Mark reembolsara a mi madre cada centavo. Adjuntamos pruebas. Transferencias. Recibos. Capturas. Silencio. De su lado. Revelador. Me lancé al trabajo. El lanzamiento del nuevo panel fue un éxito. Amir me llamó para felicitarme y hacer mi puesto permanente. El primer depósito de mi nuevo salario llegó a mi cuenta. Una cuenta solo a mi nombre. Miré la cifra. Era libertad. Hecha realidad. Esa misma noche compré un pasaje. Solo ida. De San José a Liberia, Costa Rica. Me iría en 3 semanas. Cuando se lo dije a mamá, solo asintió mientras removía una olla en la cocina. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. 1 mes. Tal vez más. Necesito salir de aquí. Dejar de estar en esta pelea por un rato. Deberías ir, dijo. La selva probablemente sea menos salvaje que tu vida ahora mismo. La noche antes del vuelo estaba armando la mochila. De verdad. Para una aventura. No para escapar. Cuando mamá entró con una pequeña caja de cartón, manchada por el agua. Encontré esto en el ático. Estaba con las cosas de tu padre. Tiene tu nombre. La tomé. Dentro había un solo sobrecerrado. Mi nombre, escrito con la letra inclinada de mi padre, arquitecto. En la parte de atrás decía: «Para cuando lo necesites». Mis manos temblaron. Había muerto de un infarto, hacía 5 años. De repente. Rompí el sobre. Mi querida Piper. Si estás leyendo esto,
Significa que ya no estoy, y que estás atravesando un momento más difícil que cualquier cosa que Kentucky pueda lanzarte. Siento no estar ahí para ayudarte. Solo tengo un consejo, aprendido a la fuerza. Tú no eres los cimientos de la vida de otra persona. Tú eres la casa entera. Tú levantas las paredes. Tú eliges los muebles. Tú decides cuánta luz entra. Nunca dejes que nadie te convenza de que eres solo el porche esperando a que alguien regrese. Sé tu propio hogar, hija. Así, quien entre será un invitado, no el dueño. Con todo mi amor. Papá. Lloré. No como en el hospital. No rota. Sino con un dolor limpio. Por él. Y con una gratitud inmensa por esas palabras. Tú eres la casa entera. Mi teléfono vibró sobre la cama. Un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. Pero lo abrí. Soy Mark. Estoy enfermo. Muy enfermo. Necesitamos hablar. Miré el mensaje. No sentí nada. Ni preocupación. Ni satisfacción. Solo una observación fría. Había cambiado de táctica. Se lo mostré a mamá. Resopló. ¿Qué le pasa ahora? ¿Un ataque de consecuencias? Respondí. Mis dedos firmes. Mi abogada tiene toda la información. Comunícate con ella. Que te mejores. Envié. Eliminé el chat. Bloqueé el número. Y volví a guardar mis botas de montaña. Ya no era mi problema. Estaba construyendo mi propia casa. Y por primera vez en mucho tiempo. Los cimientos eran firmes. El mensaje de Mark seguía en la pantalla. Estoy enfermo. Muy enfermo. Necesitamos hablar. Se lo mostré a Rebecca en nuestra revisión semanal. Se rió. Déjame adivinar. Enfermedad repentina y trágica que requiere simpatía. Probablemente una gastroenteritis. Dura 3 días, se ve terrible en papel, pero no demuestra nada. ¿Respondo? Solo si quieres. Pero mantente en lo legal. No menciones lo de la enfermedad. Redirígelo a mí. Respondí. Mi abogada tiene toda la información necesaria. Comunícate con ella. Que te mejores. Respondió al instante. Como si estuviera esperando. Esto no es sobre el divorcio. Es personal. Estoy en el hospital, Piper. No respondí. Rebecca tenía razón. Era una jugada. Pero al día siguiente llegó un PDF a mi correo. Un informe de alta hospitalaria. Paciente, Mark Walsh. Diagnóstico, gastroenteritis aguda con deshidratación. Internación para líquidos intravenosos y observación. Duración, 3 días. Adjunto, otro mensaje. ¿Ves? No miento. Ha sido horrible. Tuve tiempo para pensar. Me equivoqué. Podemos arreglar esto. Llamé a Rebecca. ¿Te mandó registros médicos? Claro que sí. Es de manual. Está construyendo una narrativa de víctima. El esposo sobrecargado, abandonado, ahora enfermo. Esto es para el juez, o para ablandarte antes de la mediación. Se escuchó su bolígrafo. ¿Quieres divertirte un poco? ¿Qué tipo de diversión? Llámalo. Déjalo hablar. Grábalo. En Kentucky puedes hacerlo. Yo escucho. Veamos qué vende realmente. 1 hora después, llamé. Contestó al primer tono. Su voz. Débil. Ensayada. Piper, gracias por llamar. Dijiste que querías hablar. Suspiró. Esto ha sido un despertar. Estar solo en esa cama de hospital. No dejaba de pensar en ti, en lo que debiste sentir. No dije nada. Que hablara. Te di por sentada. El accidente, el trabajo, no supe manejarlo. Me cerré. Esa chica en Palo Alto. No fue nada. Una distracción. Un error estúpido. Silencio. Pero lo nuestro es real. Piper, eres mi esposa. Quiero arreglar esto. Iré a terapia. Haré lo que sea. Vendemos la casa. Empezamos de nuevo.
Tú y yo, tal vez una familia. Siempre quisimos eso. La carta de familia. La que sabía que ahora era una herida. Sentí una rabia fría. ¿Una familia? Repetí. Sí, sé que puede ser más difícil, pero podemos intentar. FIV, lo que haga falta. Hablaste de manutención con tu tío David mientras yo estaba conectada a morfina, lo interrumpí. Le dijiste a tu madre que irías los domingos, para aparentar. Tuviste 3 meses para ser mi esposo. Estabas ocupado. No vas a ser padre. Silencio. Su voz cambió. ¿Grabaste mis mensajes? Estás obsesionada. Necesitas ayuda. No, dije con calma. Solo dejé de ser ciega. Y no voy a volver. No hay nada que arreglar. Mi abogada te contactará para la mediación. Estás cometiendo un error enorme, susurró. Si te vas, no tendrás nada. Me aseguraré de eso. Serás una divorciada de 35 años, con una pelvis destrozada y deudas médicas. A ver cómo te va. Adiós, Mark. Colgué. Rebecca volvió a la línea. Riéndose. Perfecto. Pasó de hagamos un bebé a te arruinaré en segundos. Está desesperado. La mediación es el viernes. Va a llegar oliendo a hospital, y a arrepentimiento. La guerra no solo estaba en los tribunales. También en nuestro entorno. Mark había construido su versión. El esposo sacrificado. Yo había estado en silencio. Eso se terminó. No escribí un texto largo. Solo subí una foto. Yo. Al final del camino rural. Sudada. Sonriendo. Con una medalla barata de 5 kilómetros. En el suelo, junto a mi zapatilla. La pulsera hospitalaria. La que no me había quitado hasta esa mañana. El texto decía. Agradecida por quienes te levantan, y por quienes te muestran quiénes son cuando estás en el suelo. Almohadilla adelante almohadilla 5 para mí. Fue una bomba. Los comentarios explotaron. Confusión. Preocupación. Indignación. Mensajes privados. Sara. Sabía que algo no estaba bien. Nunca iba. Melissa, esposa de Jason. No sabía que estabas sola. Él dijo que querías espacio. Una amiga. La pulsera. Dios. Él se hacía la víctima. No respondí mucho. Solo algunos me gusta. El juicio social. Ya había hablado. Y no a su favor. Luego llegó lo nuclear. Un correo anónimo. Con copia oculta a Rebecca. Apareció en mi bandeja de entrada. Asunto. Para contexto. El cuerpo del correo estaba vacío. El archivo adjunto. Eran capturas de pantalla. El calendario laboral de Mark mostrando cirugía de esposa bloqueada por 2 horas, con ubicación, una parrilla. Recibos con fecha y hora de ese restaurante. Más recibos de hoteles boutique en Napa, durante fines de semana en los que supuestamente estaba poniéndose al día con trabajo. Y la pieza final. Un memorando interno del Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Una queja revisada y resuelta internamente por conducta inapropiada con una pasante. Chloe R. Fecha. 1 mes antes de mi accidente. El remitente era un correo genérico, lleno de números. Sabía quién era. Chloe. Limpiando su conciencia. O asegurando su salida. Se lo reenvié a Rebecca con una sola palabra. Boom. Respondió al instante. Feliz Navidad para nosotras. Esto es oro puro. Y añadió. Revisa la sección de noticias del periódico local. Entré. Un breve artículo empresarial. Vicepresidente senior de empresa tecnológica local renuncia en medio de cambios estratégicos. Era Mark. El texto era vacío. Corporativo. Pero los comentarios. No. Varios anónimos insinuaban problemas éticos. Y casos silenciados por recursos humanos. Mi teléfono sonó. Mark. No mensaje. Llamada. Número desconocido.
Contesté. Altavoz. Mamá dejó de tejer. Tú hiciste esto, dijo él. Su voz. Cruda. Sin máscara. La filtración. El artículo. Estás intentando destruir mi carrera. No contacté a tu empresa, respondí. Pero parece que tú mismo hiciste un buen trabajo. Están hablando de quitarme el bono, las acciones, por riesgo reputacional. ¿Estás contenta ahora? No, Mark. Y era verdad. No estoy contenta. Solo terminé. Y tú estás enfrentando las consecuencias de tus decisiones. No las mías. Silencio. Largo. Cuando habló otra vez, fue casi un susurro. Ya ni te reconozco. Por fin coincidimos en algo. Colgué. La mediación fue por videollamada. Mamá a mi lado. Firme. Silenciosa. Rebecca en una ventana. Mark y su abogado en otra. Un hombre calvo. Amargado. Mark se veía pálido. Más delgado. La hospitalización, real o exagerada, había dejado huella. Su abogado empezó. Mi cliente está dispuesto a ser generoso. Un pago único de $100.000. Cesión total de la casa. Y un acuerdo de confidencialidad. Rebecca ni parpadeó. El patrimonio total, incluyendo la casa, planes de retiro e inversiones, está valorado en aproximadamente $1.200.000. Una división equitativa sería $600.000 para cada parte, menos ajustes. Dada la mala conducta financiera y el uso de fondos en una relación extramarital, solicitamos una división 60/40 a favor de mi clienta. El abogado resopló. Eso es ridículo. La señora Walsh abandonó el hogar voluntariamente. No tiene derecho. Rebecca lo cortó. Fría. Después de descubrir una infidelidad, manipulación financiera y negligencia como esposo y representante médico. Tenemos pruebas. Correos, mensajes, registros financieros y testimonio de la otra parte. Podemos presentarlo todo ante un juez. Será interesante para la prensa tecnológica. El rostro de Mark estaba gris. Me miraba directo. Piper, ¿de verdad quieres hacer esto? ¿Exponer nuestra vida por dinero? Fue la primera vez que me habló directamente. Me incliné hacia la cámara. Rebecca asintió levemente. ¿Nuestra vida privada? Mark, tú la convertiste en un espectáculo. El esposo perfecto que nunca está. El proveedor que paga todo. Pausa. Silencio. Siempre dices eso. Que tú pagaste todo. Lo vi tensarse. Esperando una reacción emocional. No se la di. Le di números. Mis ingresos de los últimos 4 años muestran que gané en promedio $14.000 más por año que tú. Mi bono compró tu coche. Mis acciones cubrieron la entrada del tiempo compartido en Tahoe que querías. Necesitabas mi sueldo para aprobar la hipoteca de esta casa que ahora llamas tuya. Silencio. No construiste esta vida, Mark. Solo viviste en ella. Y en cuanto dejé de sostenerla para ti, te fuiste. No te quedas con todo. Silencio total. Su abogado lo miraba. Molesto. Sorprendido. No lo sabía. Mark abrió la boca. Nada. Se acabó. Rebecca retomó. Nuestra oferta es clara. División equitativa, más un 10% adicional para mi clienta como compensación. Sin pensión conyugal. Acepten, o vamos a juicio. Pidieron un receso. 10 minutos después volvieron. Mark no miraba. Su abogado habló. Aceptamos el 50/50. Rechazamos el 10% adicional. Rebecca sonrió. Entonces nos vemos en juicio. Esperen, dijo Mark. Derrotado. Está bien. 60/40. Pero termina hoy. Firma un acuerdo de confidencialidad. Rebecca me miró. Asentí. Era más de lo que imaginé en aquella cama de hospital. Era ganar. Redactaremos los documentos, dijo Rebecca. La llamada terminó. Silencio. Lo hiciste muy bien,
dijo Rebecca finalmente. Lo de los ingresos. Brutal. Perfecto. Miré a mamá. ¿Y ahora? El dinero. La casa. Su parte superaría los 700.000. La mía, cerca de 500.000. Compras tu propia casa, dijo mamá. Pensé en la pulsera del hospital. En su cara cuando entendió que no se quedaba con todo. Rebecca, abre un fondo a mi nombre. Quiero donar todo lo que me corresponde de la casa. A organizaciones de recuperación de trauma, y a ayudas para cuidadores. Personas como mi madre. Mamá contuvo la respiración. Piper, no. Eso es tu seguridad. Mi seguridad, dije, tomando su mano, es mi trabajo. Mi mente. Mis piernas. No quiero nada de esa casa. Ni un centavo de su dinero. Solo quiero ser libre. Del otro lado, Rebecca sonrió. Eso, es un cierre perfecto. Me encargo. Esa noche llegó otro correo. Asunto. De Chloe. Piper. Renuncié la semana pasada. Él me dijo que tenían un matrimonio abierto. Que estabas de acuerdo. Fui estúpida, y le creí. Lo siento mucho. Y hay algo que debes saber. Es alérgico a los lirios. Me hacía tirar todos los ramos a la basura en cuanto llegaban. Solo mantenía el cargo porque su contador decía que parecía un gasto constante. Espero que encuentres paz. Chloe. Lo leí 2 veces. Lo borré. Ya no necesitaba confirmación. La guerra había terminado. Había ganado lo único que importaba. Mi vida. De nuevo. El ruido del avión se desvaneció en el murmullo espeso de la selva. El aeropuerto de Liberia era calor. Español mezclado. Movimiento. Ajusté mi mochila. Solo lo que podía cargar. Y seguí las señales hacia los transportes compartidos. El aire era denso. Vivo. Con olor a flores desconocidas. Y tierra húmeda. Mi conductor, Luis, hablaba un inglés rápido y roto. Manejamos 2 horas hacia las montañas. El asfalto desapareció. Tierra. Monteverde, dijo, orgulloso. El mundo se volvió niebla. Mágico. Nubes abrazando montañas verdes. No era belleza perfecta. Era salvaje. Era una majestuosidad viva, desordenada y respirando. El ecolodge era un conjunto de cabañas de madera aferradas a la ladera de la montaña. Mi habitación tenía 3 paredes, y una cuarta que era una malla abierta hacia un mar infinito de verde. El silencio, después de meses de pitidos de hospital, discusiones legales y el zumbido constante de mi propia ansiedad, fue un impacto. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno. El goteo del agua desde las hojas. El murmullo de pájaros invisibles. El susurro de millones de cosas creciendo. Durante los primeros 3 días, no hice nada. Dormía 12 horas por noche. Me sentaba en la pequeña terraza a ver cómo las nubes se tragaban árboles enteros, y luego los devolvían. Comía arroz con frijoles de la cocina del lodge. No abrí la laptop. Apagué el teléfono y lo dejé en el fondo de la mochila. El mundo de Mark, de las demandas, de San José, dejó de existir. Al principio fue aterrador. Luego, liberador. El 4.º día, reservé una caminata guiada en la reserva biológica del bosque nuboso. Mi guía se llamaba Rafael. Tendría unos 50 años. Rostro marcado. Ojos tranquilos. Hablaba un inglés lento y claro. Vamos al sendero del río, dijo. Es muy bonito. No tan empinado. Era impresionante. Una catedral verde. Helechos gigantes desplegándose como banderas prehistóricas. Árboles cubiertos de musgo y orquídeas. El aire fresco. Húmedo. Rafael señalaba cosas que yo habría pasado por alto. Un colibrí, un destello azul. Un grupo de coatíes entre las ramas. Luego me mostró un árbol matapalo. Una higuera estranguladora envolviendo a otro árbol. Empieza como una semilla, dijo. Cae desde un ave. Crece despacio, luego toma toda la luz.
Todos los nutrientes. El árbol huésped muere por dentro. Pero mira. Señaló arriba. Donde la higuera crecía fuerte. El matapalo se convierte en el árbol. Me quedé mirando. Era demasiado obvio. Yo había sido ese árbol. Y había dejado que Mark fuera la enredadera. El sendero se estrechó. El sonido del agua creció. Llegamos a una cascada. Una cinta plateada cayendo en una poza clara. Podemos seguir, dijo Rafael. Hay una vista arriba, pero es más empinado. ¿Estás bien? Miré el camino. Barroso. Raíces. Mi pelvis vibró levemente. Un recuerdo. La antigua Piper habría dicho que no. La nueva. Estoy bien. Vamos. La subida fue dura. Los músculos ardían. Me impulsaba con las manos. Agarrando raíces. Subiendo. Respiración pesada. Pero real. Llegamos arriba. Y no había vista. Solo una pared de nubes. A veces ves el océano, dijo Rafael. A veces solo nubes. Sigue siendo la vista. Comimos allí. Un sándwich. Un mango. Sentadas en un tronco mojado. No sentí decepción. La victoria había sido subir. ¿Huyes de algo o hacia algo? Preguntó Rafael, sin mirarme. Un poco de ambas, respondí. Asintió. La selva ayuda. Te recuerda que eres pequeña, y fuerte. Luego se levantó. Bajamos por otro camino. Más corto, pero menos claro. Sígueme. Menos claro era poco. Era un rastro difuso. La niebla se espesó. El mundo se redujo a unos pocos metros. Los sonidos desaparecieron. Solo pasos. Y gotas. Una ansiedad primitiva empezó a crecer. Entonces resbalé. Mi pie se fue. Caí de lado. El impacto sacudió mi cuerpo. Dolor. Familiar. Agudo. ¿Estás bien? Rafael estaba a mi lado. Me quedé en el barro. Respirando. El dolor se disipó. Pero el miedo no. No era miedo a la caída. Era el viejo miedo. El de estar atrapada. Inmóvil. Dependiente. Estoy bien, dije, incorporándome. Solo mi orgullo. Seguimos. Pero el sendero desapareció. Rafael se detuvo. Miró alrededor. Frunció el ceño. La niebla era total. Mi corazón se aceleró. Perdidas. Perdidas en una selva. De noche. Después de todo. ¿Así terminaba? ¿Rafael? Mi voz se tensó. Levantó la mano. Escuchó. Y sonrió. Por aquí. Escucho el río. Yo no oía nada. Pero lo seguí. Pensé en la pulsera del hospital. En Mark. En mi padre. Tú eres la casa. No soy débil. Me lo repetí. Salí de ahí. Me enfrenté a todo. Puedo bajar. Atravesamos unos helechos. Y ahí estaba. El río. Más ancho. Fuerte. El camino seguía al otro lado. Unas piedras resbaladizas cruzaban. Voy primero, dijo Rafael. Pisa donde yo piso. Cruzó con facilidad. Yo me quedé mirando. El agua corría fuerte. Un error. Y caería. La antigua Piper se habría quedado paralizada. Esperando ayuda. Pero no. Respiré. No miré el agua. Miré la primera piedra. Luego la siguiente. Solo eso. Un paso. Luego otro. Mi cuerpo respondió. Recordó. Equilibrio. Fuerza. El ruido del río no importaba. No tenía poder sobre mí. Cuando mi pie tocó la otra orilla. Sentí algo puro. Triunfo. Más fuerte que cualquier medicamento. Más que cualquier victoria legal. Rafael sonrió. ¿Ves? Eres fuerte. No estábamos perdidas. Nunca lo estuvimos. El miedo era mío. Mientras volvíamos, las nubes se abrieron. Apareció el azul.
El sol entró entre los árboles. La niebla se volvió dorada. Era lo más hermoso que había visto. Esa noche, en la cabaña, no soñé con accidentes, ni con hospitales. Soñé con raíces, con tierra firme. Una semana después, aterricé en Kentucky. Mi piel tostada, mi mente en calma. La casa de mi madre, desordenada, cálida. Era exactamente lo que necesitaba. Encendí mi teléfono por primera vez en un mes. Vibró y zumbó como un insecto atrapado, descargando toda la realidad acumulada. Había correos de Rebecca. El divorcio era oficial. La casa había sido vendida. El dinero transferido y, según mis instrucciones, donado. Adjunto. Confirmación del fondo. $487.652. Desaparecidos. Para ayudar a otras personas atrapadas en sus propias tormentas. Ver el saldo en cero me dio más satisfacción que verlo crecer. Había mensajes de amigos. Algunos chismes de conocidos. Mark se mudó a Phoenix. Vive con sus padres. ¿Puedes creerlo? Sí. Podía. Los borré. El mensaje más inesperado fue de Amir. Un audio. Piper, espero que la selva te haya servido. Llámame cuando vuelvas. La oficina de Seattle se está expandiendo. Necesitan una directora de producto para el nuevo laboratorio de innovación. Es un puesto de vicepresidenta. Es grande. Te quieren a ti. El sueldo, bueno, vas a decir que sí. Llámame. Me quedé mirando el teléfono. Seattle. Lluvia. Café. Un comienzo limpio. Vicepresidenta. Mi propio equipo. Era todo por lo que había trabajado. Todo lo que el accidente casi me quita. No era un premio de consuelo. Era la siguiente montaña. Y ya había empezado a subirla. Encontré a mamá en el jardín. De rodillas. Manos en la tierra. Me voy a Seattle, dije, sentándome en el escalón. Se recostó hacia atrás. Se limpió la frente. No se sorprendió. ¿Cuándo? En un mes. Quieren que empiece con el nuevo trimestre. Es una buena ciudad. Cerca del agua. Se quitó los guantes. Te ayudo a empacar. Dudé. Estaba pensando, esta casa es grande para ti. Las escaleras. Me miró. Firme. Ni lo intentes. No me voy a ningún apartamento moderno en Seattle. Tengo mi jardín, mi club de lectura. Esta es mi casa. Lo sé, dije rápido. Solo, me preocupo. Estás sola. Piper, su voz se suavizó. Donaste $500,000 para demostrar que no estaba sola. No empieces a tratarme como si yo lo estuviera. Reí. Tienes razón. Más tarde, ordenando mis cosas, encontré la caja. La carta de mi padre. La leí otra vez. El papel ya suave. Tú eres la casa entera. La sostuve contra el pecho. Y por primera vez. Lo creí. No como una idea. Como un hecho. Había pagado mis propias cuentas. Había ganado mi libertad. Había escalado mi montaña. Había reconstruido mi carrera. La estructura era mía. Las luces estaban encendidas. Ya no esperaba a nadie. Porque yo ya estaba en casa. Sonó el timbre. Era un paquete. Plano. Grande. Lo abrí. Una acuarela. El bosque nuboso de Monteverde. Verdes profundos. Niebla suave. Había una tarjeta. De Rafael. Para la mujer fuerte. Para recordar. A veces, la nube es la vista. Pura vida. La apoyé contra la pared. Una promesa para las paredes vacías de Seattle. El teléfono vibró. Mensaje de Rebecca. Último asunto. Me pidió que te diga algo. No me dispares. Adjunto. Un mensaje. De Mark. Dile, que esa frase. La de la pulsera del hospital. La pienso todos los días. Miré la pantalla. Sentí algo.
No compasión. No perdón. Solo una lejana lástima. Él vivía con su decisión. Con el eco de su error. Todos los días. Yo ya no. Yo lo había dejado atrás. En ese río. Seguí adelante. Respondí. Dile que no lo recuerdo. Y casi era verdad. Los detalles se estaban borrando. Suaves. Como la niebla en la montaña. La lección quedó. Pero el dolor. Ya era solo memoria. Esa noche encendí un pequeño fuego en el patio trasero. El aire de primavera era fresco. Saqué mi billetera. Dentro, una foto pequeña de mi padre. En ese mismo patio. Sonriendo. La besé. La guardé. Luego saqué lo último que me quedaba de Costa Rica. No un recuerdo bonito. La pulsera del hospital. La del accidente. La había encontrado en el bolsillo de mis pantalones después del cruce del río. La había guardado. Como prueba. De mi vida anterior. La sostuve. Ya sin letras. Solo plástico gastado. No pedí ningún deseo. No lo necesitaba. La dejé caer en el fuego. Se ennegreció. Se dobló. Desapareció. En una breve llama. El humo subió. Se disolvió en el cielo de Kentucky. Mamá salió. Me dio una taza de chocolate caliente. Se sentó a mi lado. Su hombro contra el mío. Miramos las brasas. ¿Qué quieres cenar? Preguntó. Invito yo. Sonreí. Me apoyé en ella. Lo que sea, dije. Pago yo. Con mi propio dinero.